El purgatorio respondió sobre el dolor que nadie ve, el sufrimiento que nadie entiende. ¿Alguna vez has sentido un dolor tan profundo que nadie a tu alrededor pudo entenderlo? No es un dolor de muelas, ni una pierna rota, ni una fiebre lo que aparece en el termómetro. Es un tipo de dolor que no deja marcas visibles, pero duele por dentro. Podría ser la tristeza de perder a alguien, la angustia de sentirse solo entre tanta gente o el cansancio de luchar cada día contra los malos pensamientos. Este es el dolor que no ves y, a menudo, las personas que te rodean ni siquiera se dan cuenta de que estás sufriendo. El título El purgatorio respondió sobre el dolor que no se ve habla precisamente de esto. Un sufrimiento que es real, pero que no se nota en los exámenes, no tiene cura y no siempre se toma en serio. Entendamos mejor lo que esto significa, con ejemplos cotidianos, para que quede claro cómo funciona este tipo de dolor y por qué es tan importante. 1. ¿Qué es el dolor que no se ve? Imagínate que tienes un fuerte resfriado. Te duele el cuerpo, tienes fiebre, toses y cualquiera que te mire sabrá que estás enfermo. Vas al médico, te receta medicamentos y en unos días mejoras. Ahora piensa en otra situación, te despiertas todos los días sintiéndote vacío, como si cargaras con un peso invisible. No tienes fiebre, no tienes tos, pero algo dentro de ti no está bien. Intentas sonreír, trabajar, hablar, pero por dentro es como si estuvieras gritando. Nadie a tu alrededor se da cuenta, porque no hay nada malo que ver. Este es el dolor que no se ve. Puede aparecer de varias formas. Tristeza profunda, lloras solo, pero delante de los demás finges que todo está bien. Ansiedad, se te acelera el corazón, te sudan las manos, sientes miedo sin motivo aparente, pero quien mira no ve nada. Soledad, estás rodeado de gente, pero te sientes completamente solo, como si nadie entendiera por lo que estás pasando. Culpabilidad o vergüenza, te sientes mal por algo que hiciste, o crees que hiciste, pero no puedes hablar de ello con nadie. Cansancio emocional, aunque duermes bien, te despiertas agotado, como si hubieras cargado un camión durante la noche. Estos son solo algunos ejemplos. La cuestión es, el sufrimiento existe, pero como no hay ninguna lesión o enfermedad visible, la gente puede pensar que estás exagerando, que es fresco o que es solo una fase. Y esto hace que el dolor sea aún mayor, porque además de sufrir, te sientes invisible. 2. ¿Por qué el título dice purgatorio? El purgatorio, en la tradición religiosa, es un lugar donde la gente se queda para pagar por sus errores antes de ir al cielo. No es un infierno, pero tampoco es un lugar feliz. Es un término medio, un sufrimiento temporal pero intenso. Cuando el título dice que el purgatorio respondió sobre el dolor que no se ve, está comparando este sufrimiento invisible con este lugar, un dolor que no es eterno, pero que parece interminable mientras dura. Piénselo así, cuando tiene dolor físico, como dolor de cabeza, toma medicamentos y al cabo de media hora siente alivio. Pero cuando el dolor es emocional, no existe pastilla que pueda solucionarlo al instante. Puedes pasar días, semanas o incluso meses sintiéndote atrapado en un lugar donde nadie puede alcanzarte. Es como estar en un purgatorio personal, sabes que un día saldrás de allí, pero mientras tanto, el dolor es real y solitario. 3 ejemplos cotidianos, como aparece en la vida real el dolor que no se ve. Veamos algunos ejemplos prácticos para entender mejor. Ejemplo 1, la madre que parece tenerlo todo bajo control. María es madre de 2 hijos, trabaja fuera de casa y aún se ocupa de la casa. Para cualquiera que la mire desde fuera, es una supermujer, nunca se queja, siempre tiene una sonrisa en la cara y lo soluciona todo. Pero por la noche, cuando los niños duermen, ella llora en el baño. Siente que no es lo suficientemente buena, que está fallando en todo y tiene miedo de que alguien descubra que no es tan fuerte como parece. Tus amigos dicen, eres tan valiente que no sé cómo lo haces. Pero nadie pregunta, María, ¿cómo estás realmente? Su sufrimiento es invisible. Ejemplo 2, el joven que saca buenas notas pero se siente un fracasado. Joao es un gran estudiante. Siempre saca buenas notas, participa en clases e incluso ayuda a sus compañeros. Pero por dentro se siente como un impostor. Piensa que algún día descubrirán que no es tan inteligente, que solo saca buenas notas porque lo memorizó todo en el último momento. Cuando alguien elogia sus calificaciones, sonríe, pero por dentro piensa, si supieran cómo me siento, no dirían eso.
Tiene miedo de decepcionar a sus padres y profesores, pero no puede hablar de ello con nadie. Tu sufrimiento es silencioso. Ejemplo 3. La persona mayor que vive con su familia, pero se siente olvidada. Seu Antonio tiene 80 años y vive con su hijo, su nuera y sus nietos. Todo el mundo dice que está bien atendido y que tiene suerte de contar con una familia que lo apoya. Pero el señor Antonio se siente como un mueble viejo de la casa. Nadie le pregunta cómo está, nadie se sienta a hablar con él. A veces pasa todo el día sin hablar con nadie, aunque esté con su familia. Extraña que lo escuchen, que lo vean como una persona, no solo como un abuelo. Pero como no tiene nada malo físicamente, nadie nota su dolor. Ejemplo 4. La persona que perdió a alguien y no puede seguir adelante. Ana perdió a su marido hace un año. Todo el mundo dice, ha pasado demasiado tiempo, tienes que seguir adelante. Pero Ana se despierta todos los días con un nudo en la garganta. A veces se ríe de un chiste, pero luego llora en el baño. La gente que la rodea piensa que está mejorando porque no llora delante de ellos. Pero lo cierto es que su dolor no tiene fecha límite. Extraña a su marido todos los días, pero como el dolor no es visible, la gente espera que vuelva a la normalidad pronto. Se ignora su sufrimiento. 4. ¿Por qué resulta tan difícil hablar de este tipo de dolor? Hay algunas razones por las que las personas tienen dificultades para comprender o hablar sobre el dolor que no se puede ver. No hay pruebas, si te rompes el brazo, todos ven el yeso. Pero si estás deprimido, no hay nada que mostrar. La gente puede pensar que lo estás inventando o exagerando. Miedo a ser juzgada, a muchas personas les da vergüenza admitir que están sufriendo por dentro. Piensan que los llamarán débiles, dramáticos o locos. Falta de palabras, a veces el dolor es tan grande que la persona no sabe ni cómo explicarlo. ¿Cómo decirle me siento vacío a alguien que nunca se ha sentido así? Presión para ser feliz, la sociedad exige que las personas sean siempre felices, productivas y fuertes. Admitir que estás sufriendo es como ir en contra de esta regla. Por eso, muchas personas guardan este dolor para sí, como si fuera un secreto vergonzoso. Y cuanto más se esconden, más crece el dolor. 5. ¿Cómo ayudar a alguien que está pasando por esto? Si conoces a alguien que pueda estar sufriendo en silencio, aquí tienes algunos consejos sencillos que te ayudarán. Escuchar sin juzgar, a veces una persona solo necesita desahogarse. No digas eso es una tontería o tienes que animarte. Solo escucha. Pregunta con atención, en lugar de ¿estás bien? Pregunta ¿cómo te sientes hoy? Esto demuestra que realmente quieres saber. Estar presente, no es necesario tener las respuestas correctas. A veces el simple hecho de estar ahí ayuda. No fuerces, si la persona no quiere hablar, no insistas. Dile que estás disponible cuando te necesite. Fomentar la ayuda profesional, si el dolor es intenso, sugerir que la persona busque un psicólogo o médico. No hay que avergonzarse de pedir ayuda. 6. ¿Qué pasa si eres tú la persona que sufre en silencio? Si te identificas con alguna de las situaciones anteriores, debes saber que tu dolor es real y válido. No importa si los demás no entienden, lo que sientes es verdad. Aquí hay algunas cosas que podrían ayudar. Habla con alguien de confianza, podría ser un amigo, un familiar o incluso un profesional. No es necesario que guardes todo para ti. Escribir, a veces plasmar los sentimientos en un papel ayuda a organizar los pensamientos. Cuídate, aunque no tengas ganas, intenta hacer pequeñas cosas que te den placer, como escuchar música, salir a caminar o comer algo rico. No te cubras tanto, no necesitas estar fuerte todo el tiempo. Está bien no estar bien. Busca ayuda, si el dolor es demasiado grande. Un psicólogo puede ayudarte a comprender y afrontar lo que estás sintiendo. 7. Resumen final, ¿qué sacar de esta conversación? El dolor que no se ve es un sufrimiento real, incluso si no presenta síntomas físicos. Puede manifestarse como tristeza, ansiedad, soledad, culpa o agotamiento emocional. Muchas personas pasan por esto, pero como no hay nada visible, sufren en silencio. El título El Purgatorio respondió sobre el dolor que no se ve, nos recuerda que este tipo de dolor es como el purgatorio, temporal, pero intenso. Es un lugar donde una persona se siente atrapada, sin saber cuándo se irá, pero sabiendo que algún día pasará.
Si estás pasando por esto, debes saber que no estás solo. Tu dolor importa, incluso si los demás no se dan cuenta. Y si conoces a alguien que pueda estar sufriendo en silencio, intenta ser la persona que pregunta, ¿cómo estás realmente? Y escucha la respuesta. Lo más importante que hay que recordar es que no existe el dolor demasiado pequeño ni demasiado grande. Si algo te hace daño, merece atención. Y pedir ayuda no es debilidad, es valentía. Y aquí viene lo más difícil: muchas veces, quienes sufren un dolor invisible acaban escuchando frases como, eso es una tontería, estás exagerando, o otras personas tienen problemas reales. Estas palabras no ayudan, solo hacen que la persona se sienta aún más sola. Es como si alguien con el brazo roto escuchara, dejen de quejarse, hay gente sin brazos. El sufrimiento no es una competencia. Si algo te duele, no importa si a otra persona le parece una tontería. Lo que importa es cómo afecta tu vida. Imagina que llevas una mochila llena de piedras. Nadie ve las piedras, pero sientes su peso a cada paso. Podría ser una piedra llamada miedo a no ser lo suficientemente bueno, otra llamada tristeza que no se va, o incluso esa conversación que no sale de tu cabeza desde hace años. Intentas esconder la mochila, finges que todo está bien, pero está ahí, tirándote hacia abajo. Y lo peor es que a veces las personas que te rodean ni siquiera se dan cuenta. O peor, dicen que llevas demasiadas cosas, como si fuera fácil dejarlo todo caer al suelo. Pero aquí hay una verdad importante: no es necesario que cargues esta mochila solo. A veces, simplemente hablar de lo que sientes hace que el peso se sienta un poco más ligero. Puede ser con un amigo, un familiar, un terapeuta o incluso escribiendo en un papel. Lo que no puedes hacer es guardarlo todo dentro y esperar que, algún día, el dolor desaparezca por sí solo. Puede que incluso disminuya, pero solo si le das espacio para existir y poco a poco, aprendes a lidiar con ello. Otra cosa que ayuda es comprender que este purgatorio no es un castigo. No es porque hayas hecho algo mal que estás pasando por esto. A veces la vida simplemente nos pone en situaciones difíciles, y no tiene nada que ver con merecerlas. No estás siendo castigado. Estás viviendo, y vivir incluye momentos de dolor, incluso si nadie más lo ve. Si estás en ese lugar ahora mismo, intenta recordar las pequeñas cosas que te hacen sentir bien. Podría ser un baño caliente, música que te calme, un abrazo fuerte o incluso simplemente quedarte quieto mirando por la ventana. No tiene por qué ser nada grandioso. Lo importante es no dejar que el dolor invisible te convenza de que no mereces alivio. Porque te lo mereces. Todos lo merecemos. Y si conoces a alguien que esté en esta lucha, no tengas prisa por darle consejos. A veces, una persona simplemente necesita que alguien esté ahí, a su lado, sin juzgarla. Un estoy aquí vale más que 1000 palabras de aliento. Porque al final, lo más curativo no es la solución mágica, sino saber que a alguien le importa lo suficiente como para estar a tu lado mientras encuentras el camino. Y a veces nos culpamos mucho por no ser mejores pronto. Como si el dolor invisible tuviera fecha de caducidad, un manual de instrucciones que dice, en 3 días deberías volver a sonreír. Pero no funciona así. No hay un cronograma para la curación. Cada persona tiene su propio tiempo, y eso no es debilidad, es simplemente vivir siendo honesto. Piense en un hueso roto. Si alguien se cae y se rompe una pierna, todos entienden que tardará semanas, tal vez meses, en sanar. La persona usará un yeso, caminará con muletas y se someterá a fisioterapia. Nadie la mira y le dice, vaya, pero ya deberías estar corriendo. Porque es obvio que no se puede hacer. Con el dolor que no puedes ver, es lo mismo. Sin embargo, como no hay yeso ni cicatriz visible, la gente olvida que el proceso es lento. El otro día, una amiga me dijo que se sentía culpable por seguir llorando a veces, meses después de una pérdida. ¿No debería estar mejor?, preguntó ella. Le respondí, si te rompieras el brazo hoy, ¿esperarías que se curaría mañana? Ella se rió, pero entendió. El dolor emocional también necesita tiempo. Solo porque desaparezca de los ojos de otras personas no significa que desaparezca de ti. Y hay una cosa importante, no confundir alivio con cura. A veces pensamos que si un día logramos reírnos, nos distrajimos unas horas o incluso dormimos bien una noche, ya está solucionado. Pero no es así.
La curación no es una línea recta, es más bien un camino lleno de curvas, altibajos. Puedes tener un buen día y luego despertarte al siguiente sintiéndote como si estuvieras en el mismo lugar que antes. Y eso está bien. Esto no significa que estés retrocediendo. Solo que tu cuerpo y tu mente están procesando las cosas a su propio ritmo. También es normal sentir enojo con quienes no entienden. ¿Por qué fulano de tal no se da cuenta de que estoy sufriendo? ¿Por qué fulano de tal piensa que es genial? La verdad es que la mayoría de las personas no saben cómo actuar ante un dolor que no pueden ver. Puede que incluso quieran ayudar, pero no saben cómo, por lo que acaban diciendo cosas hirientes sin querer. Esto no lo justifica, pero ayuda a comprender que, muchas veces, el problema no eres tú, es su falta de información. Si estás pasando por esto, intenta no aislarte por completo. No es necesario que se lo cuentes a todo el mundo, pero elige una o dos personas en las que confíes y hazles saber cómo estás. Podría ser hoy no me encuentro bien o necesito algo de tiempo. No es necesario que les expliques todo, solo lo suficiente para que entiendan que no estás ignorando su presencia, sino que estás lidiando con algo pesado. Y si eres tú quien está al otro lado intentando ayudar, recuerda, no fuerces a la persona a hablar. A veces solo necesita silencio, una compañía que no le exija nada. No se trata de que arregle su dolor, sino de demostrarle que no está sola. ¿Puedo abrazarte? ¿O quieres que me quede aquí un rato? Puede ser más poderoso que cualquier consejo. Al final, lo que más importa es recordar que este dolor invisible no define quién eres. Ella es parte de tu historia, pero no toda. Eres mucho más de lo que estás sintiendo ahora mismo. Y, aunque parezca imposible, un día mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que, incluso en los días más oscuros, había una pequeña luz que te guiaba. Podría ser el recuerdo de una sonrisa, una canción, un olor, un abrazo. Algo que te recordara, incluso sin palabras, que la vida todavía valía la pena. Hasta entonces, tómatelo con calma. Respirar. Y si un día no puedes hacer nada más, también está bien. Estás haciendo lo mejor que puedes, incluso si lo mejor es simplemente poder levantarte de la cama. Y eso es mucho. Y si en algún momento sientes que no estás haciendo lo suficiente, recuerda, el simple hecho de estar aquí, intentándolo, ya es un acto de valentía. No existe una forma correcta o incorrecta de superar este dolor. Algunos días podrás lavar los platos, responder un mensaje o incluso reírte de alguna tontería. Otros días, el solo hecho de no rendirse ya es una victoria. No te compares con aquellos que parecen bien o con la persona que eras antes. No eres un fracaso por sentir lo que sientes. A veces, es posible que las personas que te rodean no comprendan por lo que estás pasando. Podrían decir cosas como eso es genial o necesitas animarte. Pero sepa que lo que siente es real, incluso si no hay una herida visible o una explicación lógica. Es como si llevaras una mochila pesada que solo tú puedes ver. Y está bien pedir ayuda para quitártelo de encima, aunque sea solo por unos minutos. También es normal tener miedo de que este dolor nunca desaparezca. Que ella te acompañará por siempre, como una sombra. Pero recuerda, las sombras solo existen porque hay luz. Incluso si no puedes verla ahora, esa luz está ahí, en alguna parte. Podría ser un amigo que te llama sin motivo, una mascota que se acuesta en tu regazo o incluso ese café caliente que alguien dejó en tu escritorio. Pequeñas cosas, pero señales de que la vida sigue sucediendo, incluso cuando no puedes sentirla. Y si un día te sorprendes pensando ya no puedo más, debes saber que eso no es cierto. Ya has llegado hasta aquí. Cada segundo, cada minuto, cada hora que pasaba, te resistías, aunque fuera de una manera que nadie más se dio cuenta. No hay necesidad de tener prisa por mejorar. No es necesario fingir que todo está bien. La curación no es una línea recta, es más bien un camino lleno de curvas, altibajos. A veces caminarás 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás. Y eso está bien. Lo importante es no darse por vencido. Aunque hoy solo puedas llorar, o estar en silencio, o mirar por la ventana sin ver realmente nada. Aunque mañana sea igual. Mereces paciencia, cariño y tiempo. Y, sobre todo, mereces creer que vendrán días mejores, aunque ahora parezca imposible. Hasta entonces, sé amable contigo mismo. ¿Cómo estarías con un amigo que estuviera pasando por lo mismo que tú?
¿Le dirías que se esfuerce más o que estás exagerando? Probablemente no. Entonces, ¿por qué hacerte esto a ti mismo? Estás haciendo lo que puedes, como puedas. Y eso es suficiente.